oscura parezca la noche, Dios está ahí para alumbrarte. Oh, lámpara es a tus pies, solo cree y podrás ver, confiar, caminar y mira con fe la luz al final. Levanta la mirada y pide con fe ver la luz. Descienda su luz, nos ilumine, la vean aquellos que la esperanza pierden. Puedan sentir que el sol de justicia brilla más. Descienda tu luz, descienda tu luz, nos ilumine, la vean aquellos que la esperanza pierden. Queremos sentir tu presencia y tu gloria en este lugar. Descienda tu luz, nos ilumine, la vean aquellos que la esperanza pierden. Queremos sentir tu presencia en este lugar. Descienda tu Descienda tu luz, nos ilumine, la vea el mundo que la esperanza pierde. Queremos sentir tu presencia y tu gloria en este lugar. Descienda tu luz, nos ilumine, la vea el mundo que la esperanza pierde. Queremos sentir tu presencia y tu gloria, Dios, en este lugar. que sea Jesús, que brille. Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Que la gracia del Señor continúe con cada uno de nosotros en este momento. Al iniciar este espacio, más cerca estoy. Por la gracia de Dios, el Señor mismo nos asegura que está más cerca de nosotros. Aun cuando no lo percibimos, aun en medio de las situaciones adversas con frecuencia, Dios está allí, listo para bendecirnos, acompañarnos y fortalecernos aún los momentos difíciles. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante. El tema que hemos de estudiar hoy es la confesión, donde veremos algunos aspectos interesantes. Hay que hacer confesión pública, y si lo es, en qué momento se debe y se puede hacer una confesión pública, de qué cosas, de cuáles no, qué nos dice la Biblia, cuál es el beneficio de la confesión o la necesidad que existe para ello. ¿Será acaso un requisito para la salvación? Todo eso lo vamos a ver a la luz de la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Le agradecemos en este momento que se hayan estado conectando para participar en este estudio importantísimo. Antes de orar, quiero recordarles a los que ya se unieron y que aprovecharon los primeros instantes
Habíamos prometido para las personas, los 25 primeros que se conectaran hoy en el programa, este regalo. El regalo que está contenido aquí es el libro El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, que es el libro del año. Y entonces lo van a recibir con su dedicación especial de este espacio del programa Más Cerca Estoy, y ahí estamos incluyendo este detalle importantísimo. Así que ya algunos ayer mismo, de los 25 que regalamos ayer, a los primeros que lo solicitaron al finalizar el programa, ya hemos estado entregándolo en las oficinas de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Y hoy continuaremos entonces también con estos 25 que se suman hoy. Y la próxima semana seguimos hasta completar esa cantidad especial que llega hasta ustedes, producto justamente de la colaboración de uno de nuestros amigos y hermanos que decidió pues aportar así para el programa, para el espacio Más Cerca Estoy, y constituirse de esa manera en un canal de bendición para que sea para otros esa edificación espiritual que contiene este libro, la mejor biografía de Cristo que se haya escrito, en el libro El deseado de todas las gentes, esperando que sea de bendición para todos y todas. Hoy queremos orar al inicio de nuestro programa, queremos orar por algunas personas específicas, algunas familias, algunas condiciones y lugares, y eso queremos compartirlo con ustedes en este instante. Las personas por las que estaremos orando en este instante son las siguientes. Estaremos orando por Adelina Alberti y familia. Estaremos orando de manera especial que el Espíritu Santo pueda estar allí entre ellos, fortaleciéndole en una forma especial y también dándole ese consuelo que viene del Espíritu Santo. También estaremos orando por Álida Seleni, y Álida Seleni pide de manera especial por su primo. También estaremos orando por Leoncio González, por Marieli Mary, y ella pide oración por sus hijos. También estaremos orando por Marta Castro, y ella pide la oración por Lisbeth Cristal. Hemos de orar también hoy por Herrera Camargo y familia. También vamos a orar hoy por Dinamarca Tineo. Y hemos de incluir también en nuestra oración a Roberto David, de manera especial por su salud estaremos intercediendo para que el Señor pueda obrar de acuerdo a su voluntad y pueda actuar con poder en la vida de él. También oraremos por Albaluz Santana, y hemos de orar también por Leica Vega. También vamos a incluir hoy en la oración a todos aquellos que ya han tomado la decisión de participar en nuestro próximo bautismo, que será el domingo 19 de este mes de julio, domingo 19 al mediodía, y será así compartido con todo, transmitido desde ese lugar como lo hicimos la pasada ocasión. También estaremos orando por aquellas personas que aún están en el valle de la decisión, para que el Señor le pueda impresionar y mostrar cuán seria es realmente la oportunidad que tenemos de echar mano de la salvación, cuán fugaz de repente puede ser la oportunidad y cómo se debe echar mano de la vida eterna. Hoy también estaremos orando, como siempre, por cada amigo y hermano que se conecta y que participa de la bendición del estudio de la palabra de Dios y a su vez se convierte en canal de bendición. También estaremos orando hoy por Ronald Enríquez. Oraremos por Ronald Enríquez. También estaremos orando por Nancy Arelis, dentro de esos amigos que estamos incluyendo. Estamos destacando esto hoy de manera especial también. Ronald Enrique, Nancy Arelis Fernández, y ella está esperando los resultados que se ha realizado el estudio para el COVID-19, esperando en el Señor que pueda salir negativo. También estaremos orando por Emily Fernández. Y queremos pedir al Señor tanto por sus planes, proyectos, su familia y también su salud. También incluiremos a Carlista Páez. Carlista Páez también será incluida en esta oración. Les invito a acompañarnos ahora a orar en la medida de lo posible, aquellos que puedan, en una actitud de reverencia, presentarnos delante del Señor. Oremos. Dios eterno,
Padre de misericordia, Padre de bondad, que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, que está lista para abrirse ante nuestros ojos, ante nuestra mente, con todo el caudal de verdad que tu Santo Espíritu reveló desde hace miles de años. Te ruego, Señor, en esta hora, que a través del Espíritu Santo también asistas a cada persona que está clamando por la oración, a cada persona que ha sido incluida en esta lista especial, que donde haya, Señor, allí algún tipo de quebranto, tú puedas llevar sanidad de acuerdo a tu voluntad. Donde haya discordia, tú puedas plantar la paz. Donde haya necesidad, tú puedas suplir y llevar hasta que sobre y abunde. Y donde haya, Señor, algún tipo de pérdida o dolor, que tú puedas llevar consuelo y que tu presencia en ese lugar pueda fortalecer cada vida de cada uno de tus hijos e hijas. Te ruego también por cada persona que se conecta en esta hora para participar del estudio. Abre nuestro entendimiento y guíanos a una comprensión total de la verdad que encierra este tema. También te pedimos, Señor, que continúes tocando vidas y fortaleciendo la fe y la decisión de aquellos que han decidido nacer de agua y de espíritu mediante el valle de la decisión, y que también, Señor, puedan con valor colocarse del lado de Cristo y su verdad. Gracias por escucharnos y respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí, amigos y hermanos. Hoy hemos de estudiar este importantísimo tema sobre lo que es la confesión. La confesión. Me llama la atención poderosamente que en algún instante, de manera emotiva, algunas personas se han colocado frente a una congregación y han abierto su corazón y han revelado cosas que han impactado grandemente una congregación, sobre todo cuando han habido ciertos tipos de confesiones, de cosas que ocurrieron en el plano privado, secreto, han creado revuelo, han ocurrido situaciones de un efecto realmente que no se logra mesurar en su debida dimensión cuando ocurre, de un alcance que va más allá de lo que se puede percibir en el instante y en el lugar. Pero puede realmente ocurrir este tipo de confesión cuando es realmente útil que esto ocurra así. Y si esto es parte de un arrepentimiento sincero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre este tema de la confesión? Le invito a abrir su Biblia en Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 28. En Proverbios 28, en el versículo 13, el gran sabio, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó lo siguiente. Proverbios 28, casi en el centro de la Biblia. Proverbios 28, en el versículo 13. Allí nos dice la palabra de Dios en esta hora. El que encubre sus pecados no prosperará. Esto es importante antes de ver la segunda parte de este proverbio. El que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces la persona piensa que mientras se mantienen ocultos su pecado, su falta, mientras no se descubre, mientras no es de dominio público, no hay ningún tipo de problema, no hay que tomar ningún tipo de decisión. Sin embargo, lo que la palabra está diciendo, siendo esto parte integral de una situación que es espiritual, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y es en ese plano espiritual donde nos dice la palabra que el que encubre sus pecados, aunque posiblemente se esté felicitando porque ha sido capaz de guardar, de mantener en secreto, de ocultar y tapar su pecado y sobre ese pecado añadir otro más, sin embargo la palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, note el valor de la confesión, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está disponible, pero no se le atribuye a la persona de manera automática. La misericordia de Dios está disponible, pero hay que aceptarla, hay que procurarla y hay que dar pasos en virtud de los cuales se alcanza la misericordia. Y he aquí uno importantísimo, insustituible, en lo que tiene con el hallar misericordia cuando se ha fallado, cuando se reconoce que realmente se es pecador. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa
y se aparta. Note que el confesar lleva consigo una acción también que va más allá del simplemente confesarlo de labios, y apartarse. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta decir que Dios es misericordioso, que Dios como es amor va a entender, no. Hay que seguir los pasos que nos dice la palabra: confesión y apartarse del pecado. Note cómo el profeta Daniel, en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, fue un gran ejemplo de lo que significa la confesión: abrir su mente y corazón al Señor, confesar la maldad no solo por él, sino incluso de forma grupal. Cómo se puede confesar la falta de toda una congregación, de toda una familia, de todo un sector, de toda una ciudad, de toda una nación. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que presenta en Daniel capítulo 9, un gran ejemplo en la vida de Daniel. Daniel capítulo 9, y vamos a ver desde el versículo 1 este pasaje interesante que relata un momento cumbre en la vida no solo del profeta, sino en la vida del pueblo de Israel, que estaba cautivo ahí en Babilonia. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Daniel 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, donde antes fue Babilonia, ya había caído, ahora dominaba el imperio medo-persa. En el año primero de su reinado, dice Daniel, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por medio del profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén por 70 años. Esta profecía de tiempo que se cumplía. Y entonces él dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, profundamente arrepentido. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. ¿Qué hizo Daniel? Hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Recuerde que allí decía quién podía alcanzar misericordia: el que confiesa su pecado y se aparta. Pues aquí está diciendo, hablando acerca del Dios grande, el Dios todopoderoso, digno de ser temido, dice que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Otra vez, hay requisitos para alcanzar misericordia, hay requisitos para que la misericordia de Dios sea guardada para con uno de manera personal. Dice en el versículo 5, como parte de esa confesión, hemos pecado. Note, no dice, ese pueblo ha pecado, Señor, mira a ver si tú tienes misericordia. Él no, él se incluye. El profeta Daniel, aunque no pudiera recordar o reconocer algún tipo de falta en su vida, no se fijaba en eso, se consideraba un pecador. De forma adelantada dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Cuán fácil es colocarse fuera del grupo que ha cometido la falta. Cuán fácil es señalar incluso a la congregación entera y decir, ellos se han puesto a una, ellos han hecho esto mal, ellos se acostumbran a hacer esto así, ellos. Pero el profeta Daniel dice, hemos, se incluye. Incluso dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a los reyes, a los príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, tú eres que tiene la razón, nosotros estamos equivocados. Qué humildad la del profeta Daniel en esta confesión que presenta delante del Señor, rogando por el pueblo que estaba cautivo. Y aunque Daniel se distingue por hacer la voluntad de Dios en una forma especial, aún sometido a prueba, en el fuego, en el ardor de la política ahí en Babilonia, a pesar de todo eso, él se incluye porque es parte del pueblo. Y si tú eres parte del pueblo, nunca señales al pueblo, eres parte de él. Y si vas a clamarle a Dios por perdón, por misericordia, o le vas a reclamar, o sencillamente le vas a reclamar, inclúyete. Y Señor, hemos fallado. Acostúmbrate a hacer la oración y la confesión de Daniel, y Dios por su gracia también levantará tu rostro, porque delante de Dios el que se humilla será ensalzado. Dios resiste a los soberbios,
a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. ¿Quieres recibir gracia del Señor? La humildad, un requisito indispensable. En Salmo 34, 18, el salmista presenta algo sumamente interesante, hablando acerca de lo que el Señor recibe cuando realmente hay arrepentimiento. Salmo 34, específicamente en el versículo 18. Noten lo que dice, y sobre esto el salmista escribió mucho, porque él mismo recibió en su vida situaciones que le hicieron arrepentirse en una forma especial, en una forma particular, muy particular. En el Salmo 34, noten lo que nos dice específicamente en el versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa gente que reconoce inmediatamente que falló, que es débil, que no se enorgullece, que se humilla delante del Señor, que sus palabras también expresan ese grado de arrepentimiento y humildad para confesar a Dios. Ese definitivamente tiene a Jehová como cercano de él, y entonces el Señor también lo salva, porque Dios salva a los contritos de espíritu. Muy distinto es el tipo de arrepentimiento y confesión. Puedes decir, pero hay personas que se confesaron y se perdieron. Nota un ejemplo, el ejemplo de Judas, pero el caso de Judas es muy distinto, como vamos a ver ahora en la palabra. ¿Qué sintió él? ¿Sintió realmente contrición de espíritu? ¿Realmente estaba contrito de espíritu? Ve en la Biblia, en Mateo capítulo 27, versículo 4. Evangelio de Mateo capítulo 27, en el versículo 4. Nota lo interesante, cómo describe la acción de Judas y la confesión que realiza. Nota lo que dice Mateo capítulo 27 en el versículo 4, diciendo, cuando él regresó, lanzó las monedas al suelo, regresó pidiéndole tal vez si se pudiera devolver el negocio, decía Judas, al ver que Cristo estaba siendo condenado, luego de él mismo traicionarle y venderle por 30 monedas de plata. Él le dijo aquí a los que quiso regresar las monedas: yo he pecado entregando sangre inocente. Esta palabra, esta expresión parecieran salir de un corazón arrepentido, si no se conoce el contexto, si no se conoce la profundidad de Judas aquí. He pecado entregando sangre inocente. ¿Estaba realmente arrepentido? Estaba sintiendo remordimiento. Remordimiento se puede confundir con lo que es el arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? El que siente remordimiento en lo que está pensando es en lo terrible de las consecuencias. Lo que está pensando es en lo terrible de que va a tener que pagar por eso. Pero no es que siente dolor por haberle fallado a Dios. No es que siente dolor por su pecado. No. El que sentir dolor por el pecado, por fallarle a Dios, eso es arrepentimiento. El sentir dolor por pensar las consecuencias que vendrán, eso sencillamente es arrepentimiento. ¿Qué es lo que te motiva al arrepentimiento y a hacer una confesión? Nota la confesión que está haciendo Judas aquí en Mateo 27, 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa actitud de los que hicieron el negocio con Judas es la misma actitud del diablo. Cuando después de provocar que una persona cometa una mala acción, caiga en pecado, y la persona entonces, como queriendo buscar ayuda, el diablo lo suelta y le dice, eso es culpa tuya, ahora averíguatela tú. Después de asediarlo con la tentación, después de colocarle todo fácil, de ponerle la idea macabra con premeditación y alevosía, entonces lo suelta. Esa es la actitud del diablo. Y aquí entonces Judas por eso se vio acorralado. Repito, no estaba arrepentido. Estaba sintiendo remordimiento. Ya el corazón de Judas había llegado a un punto de no retorno. Cuando los pies que las manos santas de Cristo habían lavado en esa última cena, salieron presurosos a consumar la traición, él para la persona hacia atrás. Ahora, interesante que en la Biblia se describe ese tipo de sentimiento que queda cuando ya se ha llegado tarde. Y ese tipo de confesión que ya no vale, porque lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Eso realmente es lo que atemoriza y no da confesión de arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Dónde lo dice? Hebreos. Vamos a leer lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10,
versículo 26. Carta a los hebreos, mandamiento de Dios, estando o actuando de una manera que sabe que no agrada al Señor, llega un momento que ocurre lo mismo que en el caso de Judas. Por eso, aunque usted no lo crea, hay un Judas que todos llevamos dentro. El determinar, dejar para un futuro, esperar tiempo adelante para arrepentir, para arreglar las cosas, eso es producto del Judas que llevamos dentro. Hay que hacer arreglos hoy en el nombre del Señor. Y agradecemos a Dios cuando vemos personas que se llenan de valor. Muchas veces nos escriben, mire, ore porque ya he determinado que esto hay que acabarlo. No voy a seguir en pecado, no voy a seguir con esto que ofende a Dios. Tengo que resolver de alguna manera. Mi salvación es muy preciosa. Le costó la sangre al Hijo de Dios. Y con esa actitud de arrepentimiento se llenan de valor y Dios le ayuda. Dan un primer paso y el mar del problema se abre ante ellos. Solo que el enemigo le presenta un cuadro fúnebre, triste, terrible, insalvable cuando intentan dar el primer paso. Pero da un paso de fe en la línea de arrepentimiento y de apartarte del pecado y verás cómo se abren las puertas de par en par por la gracia de Cristo Jesús. Nota lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Esto fue lo que ocurrió realmente con Judas. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, Hebreos 10, 26, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Atención, sino que lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto fue lo que pensó Judas. Ya lo que queda para mí es el juicio y ese fuego donde voy a tener entonces que pagar por mi culpa. Eso fue lo que pensó, por eso no fue movido al arrepentimiento, sino al remordimiento. Distinto Pedro, que mirando al Señor, cuando falló miró al Señor y cuando vio ese rostro de amor, cuando vio aceptación en el rostro de Cristo, que le decía, sí, fallaste, yo te lo anticipé, pero te perdono. Cuando vio ese rostro del Salvador, obtuvo salvación. Por eso dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No te mires a ti, eres débil, eres falible, puedes caer, pero Dios es todopoderoso. Por eso debemos caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro miró a Jesús y eso hizo la diferencia entre Pedro y Judas. Judas traicionó a Cristo, pero Pedro lo negó 3 veces. La diferencia, ¿a quién miró cada uno? ¿Cuál fue la actitud? Lo que miró Judas fue el juicio y el hervor de fuego que le esperaba, las consecuencias, pero no pensó en que había ofendido el corazón de Cristo, el amado Salvador que murió para perdonarnos. Eso es lo que hace la diferencia a la hora de arrepentirse, a la hora de confesar. Cuando hemos fallado, cuando tenemos el conocimiento intelectual de que hemos fallado, no busquemos excusas, no busquemos a otro culpable, no señalemos a otro como el responsable. Confesemos la falta y si bien es cierto que otro participó también, incluyámonos como lo hizo Daniel y decir, hemos pecado, hicimos esto, pero no querer descargar y decir, sí, yo lo hice, pero realmente él fue que inició, independientemente de quién inició. Si fallaste, reconoce que has pecado. Debe ser la actitud, necesariamente esta debe ser la actitud que adoptes en el nombre del Señor. Por eso encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 12, que esta tendencia humana de buscar un culpable está presente desde que entró el primer pecado en la humanidad. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, Génesis 3 en el versículo 12. Se esperaría que cuando Jehová fue en busca de Adán y Eva luego de haber pecado, que ellos inmediatamente confesaran. Dios tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Lo menos que podían hacer era confesarlo. Y entonces habían sido advertidos también. Nota lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 12. Y el hombre le respondió a Jehová diciendo, la mujer, esa mujer que me diste por compañera, ella fue la que me dio y yo caí. Como diciendo, si tú no me la das, pues yo no tengo la tentación en la persona de ella que me trajo ese fruto. Así que realmente le estaba echando la culpa a Dios. Y entonces cuando le pregunta a la mujer, dice el verso 13, que Jehová le dijo a la mujer, mujer, ¿qué es lo que has hecho? No porque no supiera, sino porque quería que ella lo confesara, pero tampoco confesó, también buscó un culpable.
también buscó una excusa y dijo, la mujer le dijo al Señor, la serpiente, fue la serpiente la que me engañó. Esa serpiente que tú creaste, que pusiste aquí en el Edén, esa fue la que me hizo tropezar. También culpando de alguna manera al Señor. Esto no es confesión de esa confesión a la que se refiere el sabio allí en Proverbios 28:13, cuando dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hubo realmente esa confesión en este instante. Por eso hay una gran diferencia, aún entre personas que se presentan para orarle a Dios, aún entre adoradores del Señor en el templo, hay una diferencia entre quién será escuchado y quién no. Entre quién alcanzará misericordia y quién no. Mira lo que dice la palabra. Jesús presentó esta historia en forma de parábola. Allí en Lucas 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, específicamente desde el versículo 9, Jesús relata la siguiente historia en forma de parábola. Lucas capítulo 18, versículo 9. Incluso dice la palabra aquí, en Lucas 18:9, a quienes Jesús le dijo esta historia, esta parábola. A unos que contaban en sí mismos y confiaban en sí como justos, se consideraban muy justos, y menospreciaban a los otros. Jesús le dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, muy celoso de la ley. No interprete la palabra fariseo como la entendemos hoy, que significa hipócrita, no. En aquel tiempo representaba a alguien muy celoso de la ley. Uno era fariseo, o sea, muy celoso de la ley, y el otro era publicano, un simple pecador, una persona que era tenido como un ladrón, como alguien que extorsionaba a los de su nación en beneficio de extranjeros, o sea, era un traidor también. Un tipo de pecador común, vil, era el otro, mientras que uno era celoso de la ley. El fariseo, cuando llegó al templo, porque ambos llegaron al templo, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿A quién le estaba haciendo la oración? Al Dios yo, a su propio yo. Él era su propio Dios. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, aunque dijo Dios, era con él que hablaba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Note la primera expresión que denotaba soberbia, arrogancia. No soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo aquí al lado. A otro adorador que debió verlo como un hermano y se está comparando, no soy como este. Cuidado cuando aún en la misma congregación podemos hacer una división de clases y decir, Señor, gracias porque tú escuchaste el testimonio que dio fulano que tiene esa situación, gracias a Dios que yo no llego ahí. No, cuidado. Ayuno 2 veces a la semana, siguió, todavía estaba hablando consigo mismo el fariseo. Estaba como presentando su currículum que lo capacitaba para ir al cielo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, atención ahora, el publicano, estando lejos, ni se acercaba al altar, dice, llegué cargado de pecado, reconocía que era pecador, estaba humilde. Ni aún quería alzar sus ojos al cielo, escuche, ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un simple pecador. Así oraba. Y usted escuchó cómo oraba el otro consigo mismo. Uno lleno de orgullo, soberbia, el fariseo, y el otro completamente humilde, contrito de corazón y de espíritu, el publicano. Y Jesús dice, no una interpretación nuestra, Jesús dice en el verso siguiente, verso 14, os digo que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán diferente mira el cielo, cuán diferente se le da una lectura a cada adorador desde el cielo a como muchas veces se ve aquí en la tierra.
Definitivamente la confesión de este hombre pecador del publicano lo conectó con el cielo, le permitió ser justificado por Cristo, mientras que el otro, que no fue realmente una confesión, fue orando consigo mismo, lo alejó definitivamente de lo que pudo ser en la salvación. Hay que humillarse, necesitamos humillarnos. Posiblemente muchas de las decisiones que debemos tomar, muchas de las acciones que contribuirán a colocarnos nueva vez en la gracia por los pecados cometidos, sean secretos, privados o públicos, posiblemente no hemos alcanzado misericordia porque falta la humildad. La humildad para dar el paso que se requiere, para reconocer, para confesar, hacer la confesión en el espectro que vamos a definir también en breve. Déjame decirte, amigo y hermano, que hasta la salud física puede estar en juego por una confesión que no se ha definitivamente presentado, por una confesión que no se ha materializado. Hasta la salud física puede estar dependiendo de eso. Mira cómo el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16, la carta universal de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos arroja luz con relación a esto que te digo, de que hasta la salud física puede estar en juego por una confesión que no se haya realizado. Mira lo que dice la palabra, Santiago capítulo 5, versículo 16. Esto nos dice la palabra, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero nota lo que está describiendo. Este es un versículo grande en significado. Santiago 5:16. Confesad vuestra falta unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad muchas veces está siendo retenida. El proceso que va a realizar un milagro en la vida de la persona está siendo retenido porque hay una confesión que no se ha llevado a efecto, no se ha materializado. La persona guarda eso todavía en su mente, en su corazón. No ha hecho una confesión de su pecado. Pero ¿qué tipo de pecados pueden confesarse de esa manera? ¿A quién confesarlo? ¿Delante de cuáles personas? ¿Qué es realmente lo que nos dice la palabra? Hay una cita importantísima que vamos a leer en el libro de los Salmos. Debemos recordar que David fue un gran pecador, como lo somos todos, pero que de David quedó registrado allí y que en algún momento descendió profundamente a ciertos pecados de consecuencias terribles. Delante de Dios, aún delante de Dios, no todos los pecados son iguales. Ya hubo un día que compartíamos una cita donde expresaba eso claramente. Pero todo el mal que se haya cometido, todos los pecados que hayamos caído en ellos, todo aunque se haya cometido contra otras personas, al final a quien ofenden es al Creador. Como también cuando nos mantenemos fieles, al final a quien eso agrada y vindica ante todo el universo es al Señor. Recuerda cuando José fue tentado, que dijo a la mujer que lo estaba provocando, dijo, ¿cómo pecaría y haría ese grande mal contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? En primer término, todo pecado es contra Dios, contra Él. A Él le ofende de manera especial, como cuando alguien se mantiene fiel. Recuerda cuando Job se mantuvo fiel, cómo el nombre de Dios fue vindicado, cómo la razón la tuvo el Señor. Así que todo pecado finalmente ofende a Dios, y por eso hay una confesión que siempre, independientemente del círculo o el espectro donde hagamos la confesión, delante de Dios debe haber una confesión, no importa el tipo de pecado que sea. Mira lo que dice David, y sabemos cómo el pecado de él trascendió. En el Salmo 51, que fue la oración de arrepentimiento de David, lo dice así mismo en el encabezado del Salmo, Salmo 51, mira lo que él dice en el versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Dice desde el versículo 3 incluso, dice así: porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es eso? Confesión. Yo reconozco mis rebeliones, le está diciendo al Señor en esta oración, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
Oiga lo que dice. Recordemos que David pecó contra Betsabé y pecó contra Urías en el adulterio que cometió y en el asesinato posterior también que comete de Urías, esposo de Betsabé, con la que cometió adulterio. Sin embargo, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso, mire para qué él lo estaba diciendo, para que seas reconocido, Señor, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, para que tú seas reivindicado. Yo realmente fallé y tú me perdonas, me aceptas ahora, pero yo tengo que reconocerlo, tengo que confesarlo, Señor, para que tú seas tenido como puro. Sí, porque cuando le des acceso a David al cielo, que nadie vaya a decir tuvo preferencia con él. No, aquí queda registrado la confesión de David ante el universo para que sea tenido como justo en el juicio. Dios mismo está siendo juzgado en el tribunal celestial. A Dios mismo su nombre quedó en entredicho con las acusaciones de Lucifer y todo el universo espera que el nombre de Dios sea vindicado, a pesar de llevar gente que fueron pecadores terribles, de llevarlo a la patria celestial, pero que hayan seguido el proceso que es transparentado por todo el cielo. Sumamente importante. Ahora noten qué interesante la descripción que se hace sobre lo que es la confesión de los pecados. La confesión es siempre un proceso que debe darse sobre cosas específicas. La confesión debe ser específica sobre los pecados que hayan ofendido a Dios o al prójimo, ¿ve? Y entonces los pecados pueden ser de tal naturaleza que solo deben confesarse a Dios. Escuche, los pecados pueden ser de tal naturaleza, y en el libro El Camino a Cristo, hay un capítulo titulado La Confesión y cómo tener la paz interior. Cómo tener la paz interior. Y allí dice que la confesión puede ser de tal magnitud que solo deba confesarse delante de Dios. O sea, ningún oído humano debe escuchar eso que usted va a hablar. Y para asegurarse debe hacerlo en línea directa, si posible ni siquiera hablando, orando desde su mente a Dios, confesando su pecado. Es el tipo de oración que el propio Señor Jesús dijo, como vamos a ver en breve, entra detrás y detrás de ti cierra la puerta, entra a tu cuarto. Vamos a leerlo textualmente, está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice la palabra, esto como parte del sermón del monte importantísimo de Jesús. Y dice en el capítulo 6, verso 6, lo siguiente. Capítulo 6, verso 6, dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Mira cómo Jesús quiere asegurarse de que nadie más va a escuchar ese tipo de oración, porque allí va a haber confesión secreta por pecados secretos que solo están en tu dominio y en el de Dios, que no deben salir de ese círculo, porque a nadie edificará dar a conocer esos pecados. Todo lo contrario, puede hacer pecar a otros, sí, puede hacerlos pecar. Y por eso entonces, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y mira, qué bendición. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Sabes cómo? En público. Tu recompensa será en público. El pecado, tu confesión será en secreto. Pero la recompensa, ¿qué recompensa? Recuerda que el que encubre sus pecados, dice el sabio en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando te visita la misericordia, sí, la prosperidad se va a efectuar, se va a materializar, será algo público. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los pecados, las faltas, las ofensas que hayamos cometido, pueden ser de una naturaleza que requieran una confesión privada, no secreta, sino privada. ¿Cuál es la diferencia? La secreta es una audiencia entre tú y Dios, exclusivamente. La privada encierra a otras personas, un círculo pequeño, posiblemente una persona más o dos personas más, y en ese círculo privado se da la confesión.
porque se haya ofendido con pecados particulares a personas, se le haya dañado a personas específicas, y entonces se requiera que como parte de la restitución haya una confesión a esa persona también. Cuando esto ocurre, esa es una confesión privada. A esa se refiere el Señor cuando nos habla en Mateo capítulo 18. Mira lo que dice claramente allí. En Mateo capítulo 18 el Señor Jesús habló sobre este tipo de confesión privada, cómo hacerla, con quién, qué hacer y cuál será el fruto de ese tipo de oración. Mira lo que dice, capítulo 18 de Mateo, específicamente en el versículo 15, hablando el Señor Jesús, Mateo 18, 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Nota que es algo privado, no es secreto, porque desde que ya incluye a una persona ya es privado, pero no secreto. La confesión secreta es directamente a Dios, en línea directa con Dios. Esta es privada porque puede incluir una, dos, tres, unas cuantas personas, un círculo bien reducido a los que se haya ofendido. Pero aquí hay algo interesante. Y es que Jesús está cargando una responsabilidad de buscar propiciar este momento de la confesión privada, no directamente a la persona que falló, sino al que se percató de que el otro falló contra él. Escucha esto, es importante, muy importante lo que estoy explicando en base a este texto. Aquí no está diciendo que si tú cometiste una falta que realmente en el espectro, esa falta es contra una persona específica y esa persona no sabe nada de eso, y entonces tú vayas necesariamente a decírselo a esa persona, porque entonces tú estás pasando de algo que estaba en el plano secreto al plano privado, le está dando un espectro mayor y estás haciendo que una persona que no tenía algo en su mente, entonces ahora sí lo tenga, y las consecuencias que pueden derivarse de eso, tú no puedes ni siquiera calcularlo. Hemos visto situaciones que se han presentado en ese sentido. Ahora, si la persona que ha sido afectada, que ha sido ofendida, que se ha percatado de la falta porque ha sido visible o ha llegado hasta sus oídos, esa persona ofendida es a quien la palabra de Dios le dice esto. Atención. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No es que le diga, no, eso no fue nada, deja eso así. No, repréndele, pero estando tú y él solo, no en público. Hay gente que le gusta, como se dice comúnmente, lucírsela en público, en una congregación, en una junta de iglesia, en las redes sociales, en un medio de comunicación masivo, porque lo que hay realmente detrás de todo no es arrepentimiento, no es buscar una confesión y perdonar, no es buscar una conciliación. Lo que hay es el deseo de hacer el mayor daño posible y una difamación, ¿ves? Una injuria, hacer todo un espectáculo. Y entonces por eso es que Jesús se está planteando aquí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, si hay alguien que tú entiendes que te ha fallado porque no te saludó un día, aunque para otro pueda resultar algo sencillo, hay personas que para eso es una ofensa de alto grado. Para algunos eso es un pecado capital, que alguien no lo saludó. Pero es posible que la otra persona no lo haya visto y tú digas, pero yo le vi que estaba mirando en dirección hacia mí. Aún mirando en dirección hacia ti, es posible que no estaba viéndote a ti. Eso ha ocurrido. ¿Cuántas personas mirando de repente para un lado, usted le dice, ¿qué estás mirando? Y dice, no, nada, era pensando. O sea, mirando en una dirección y su mente estaba muy lejos de allí. Y ahí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en ese sentido. No se ha dado esa situación. Así que necesariamente tenemos que entender que por eso Jesús está cargándole el dado de manera especial a la persona que ha sentido la ofensa. A aquel que dijo, no es que no me saludó, no es que dijo una palabra muy dura, es que eso que dijo en el mensaje fue para mí. Es posible que la persona ni esté sospechando que eso le cayera a usted, que ese zapato le sirviera a usted. Por eso está diciendo, si tu hermano peca contra ti o si tú crees que ha pecado contra ti, ve y repréndele, toma la acción, búscalo, llámalo, escríbele, ve y repréndele estando tú y él solo, tú y él solos. Y si te oyere
entonces has ganado a tu hermano. Es posible que no te oiga, y si no te oye, ya tú cumpliste. Ya tú cumpliste con tu parte. Claro, allí el Señor da otros pasos, no es que lo abandones tan rápido. Dice que si no te oye, mira lo que hay que hacer. La responsabilidad no se pasa así tan rápido en el plano espiritual. Dice, y si no te oye, o sea, si te dice, no, conmigo no, pídele perdón a Dios que yo no te perdono. Si te dice algo por el estilo, yo no tengo nada de qué perdonarte. Todas esas son expresiones que a veces salen. O te dicen algunos, no, eso no fue nada. Tampoco lo dejes así. Dile, fulano, no, seamos sinceros. Eso realmente fue una situación de dolor, molesta. Y si no te molestó a ti, pues me molestó a mí verme envuelto en esto. Así que quiero que me perdone. Es que no tengo nada que perdonarte, pero quiero que me perdone. Insiste. Y si no te oye, toma aún contigo a uno o dos. Mira, aumenta el espectro. No te quiso ir a ti, toma a uno o dos. ¿Por qué es importante que tú tome a uno o dos de los miembros de la iglesia? Porque después, aunque tú fuiste a pedirle perdón, aunque le llamaste o aunque le has escrito, muchas veces, esa persona que a ti te dijo que no era nada o que no te quiso perdonar, sale por ahí hablando y diciendo, ni siquiera ha tenido la vergüenza de hablar conmigo, de pedirme perdón, ni de confesar que falló. Cuando tú tomaste la actitud, pero como fue en un círculo privado y nadie lo sabe, entonces esa difamación puede ser creíble. Por eso, si no te oye a ti, toma a uno o dos que vayan contigo. Puede ser un anciano de la iglesia, otro líder, dos ancianos de la iglesia, para que vayan contigo. No dejes el asunto así. En el plano espiritual hay situaciones que a veces se ven pequeñas y pueden tener una gran connotación, las cosas que se derivan. Pero si tampoco oye a los dos testigos que tú llevas contigo, entonces dice que si no los oye a ellos tampoco, que le tratarán de interceder. Entonces dice, dilo a la iglesia. O sea, ya comunícalo. No que te pare frente a la iglesia y se lo diga. No. A la autoridad de la iglesia. Lo lleva ya para que sea un caso que lo maneje la junta de la iglesia. Se maneje a ese nivel. Y entonces termina diciendo Jesús. Jesús dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, las situaciones hay que resolverlas aquí. Porque lo que se resuelve aquí queda resuelto allá. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Nunca te duermas en ese lado donde el enemigo quiere que tú duermas. Dormites allí pensando que no importa la decisión que se tome aquí en la tierra, que lo importante es lo que Dios piense. Recuerda que para eso Dios instituyó una iglesia, para que en esta instancia se resuelvan las situaciones, no para que allá le lleguen todos esos casos, para que en la instancia que aquí se deben resolver, se resuelvan las situaciones en el nombre del Señor. Es por eso que las confesiones, cuando no ocurren en el plano que deben ocurrir, muchas veces entonces llegan al plano público. Y de hecho, cuando un pecado, escucha, ya vimos, cuando un pecado es secreto, debe haber confesión secreta. Cuando es privado, afectando a alguna persona o sintiéndose afectado, en el círculo privado, estando tú y él solo, o tú y ellos solo, como dice la palabra, allí puedes reprenderle y se salen de acuerdo ahí, oran allí juntos. Pero puede ser de carácter público, también nos dice la inspiración. Y si el pecado es de manera pública, entonces no podrá solo ser resuelto de manera privada o de manera secreta, no. Incluye al público que consumió la información de la falta que tú has cometido. Y es por eso que cuando hay ese tipo de pecados, la Biblia dice cómo hay que actuar. Y mira qué duro lo dice la Biblia, qué fuerte. Está en 1 Corintios capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y recuerda que aunque algunas cosas suenen duras, pero si están en la palabra debemos prestarle atención. Es palabra de Dios y alabado sea su nombre. 1 Corintios capítulo 5, hablando el apóstol dice, de cierto se oye, él no estaba allí, pero ya le había llegado la noticia, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Habían casos de fornicación, había casos de adulterio allí en la iglesia de Corinto. Y le dice, se oye que hay entre ustedes casos de fornicación, y tal fornicación, no tan sencillo, una fornicación en la cual se está diciendo que ni entre los gentiles, o sea, ni entre los mundanos se ha visto eso que se está mirando entre ustedes. Oigan, la iglesia de Corinto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Oiga bien, el caso de fornicación, de adulterio que estaba cometiendo. Uno ahora estaba conviviendo con la que era mujer de su padre. Y dice Pablo en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ellos sabían cuál era el carácter de Pablo. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ya yo determiné qué es lo que hay que hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, hay que hacer la reunión, tiene que darse los pasos. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, al tal, el que cometió ese pecado, sea entregado a Satanás. ¿A qué se refiere esto de que sea entregado a Satanás? Noten, los que vivían en el campamento de Israel tenían cada año la ceremonia en el día de la expiación, cuando todos los pecados que se depositaban en el santuario se limpiaban con la sangre de un macho cabrío, de un chivo que se degollaba, un macho cabrío por Jehová, y con esa sangre que simbólicamente cargaba todos los pecados del pueblo que habían confesado, el sumo sacerdote venía y colocaba la mano sobre otro macho cabrío, otro chivo, el chivo expiatorio. Este chivo representaba, este chivo o este macho cabrío, Azazel, representaba al diablo. Y ese animal era llevado con todos esos pecados al desierto, o sea, fuera del campamento, fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios, donde debía morir. Cuando alguien lo sacaban del campamento de Israel, cuando alguien lo sacaban del pueblo, como afuera se mandaba el macho cabrío por Satanás, decían que se lo estaban entregando ¿a quién? A Satanás. Y ese lenguaje de la literatura hebrea, ese lenguaje del Antiguo Testamento, de la liturgia del santuario, Pablo lo toma para decir, el que cometió ese pecado debe ser borrado, debe ser separado de la iglesia. Al decir debe ser entregado a Satanás, está diciendo debe ser sacado del campamento de Israel, fuera de la iglesia, debe ser separado, debe ser desfraternizado, como diríamos hoy en día. ¿Por qué desfraternizado? Por una sencilla razón. Esa persona cometió un pecado de escándalo público, de consumo, que escandalizó y afectó incluso la imagen del pueblo de Dios, de la iglesia. Debe tener una medida que los que vieron, que los que saben de ese pecado, también vean que la iglesia no pasa eso por alto, que aplica la medida, que de esa manera se reivindique el carácter de Dios. Y quien diga, mire, ese cristiano cometió adulterio o estuvo viviendo en adulterio, sí, y dice, sí, pero le aplicaron esta medida. La iglesia no está de acuerdo con eso. La iglesia no es una iglesia adúltera. El que es adúltero es él. Porque la iglesia tomó la medida y ahí lo tienen en disciplina para ver si se arrepiente. O sea, la gente está mirando. Somos espectáculo al mundo. Tenemos en derredor nuestro, dice el apóstol, tan grande nube de testigos. Todo lo que nosotros hacemos es transparentado. Los demás ven como si fueran una casa de cristal, están mirando todo lo que ocurre y juzgan constantemente. Por eso cuando el pecado es público, para que haya una confesión pública debe tomarse la medida. Al tomarse la medida, la persona no tiene que pararse frente a la congregación o frente al barrio y decir, yo hice esto y lo estoy confesando. No, con el simple hecho de cuando se le aplica la medida, la persona tomar la decisión de reconciliarse con el Señor cuando cumpla la medida disciplinaria, de volver a reencontrarse con el Señor. ¿Y de qué manera pública se hace? Siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué debe hacer eso? Porque es la muestra pública. Lo que está en su corazón, usted lo está mostrando públicamente. Yo pequé, yo fallé. Y el Señor me había limpiado los pecados cuando yo me arrepentí primeramente, pero yo volví otra vez a enlodarme en el pecado y necesito ser lavado de los pecados. Por eso dice la palabra en Hechos 22:16. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Si reconoce que eres un pecador, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lava tus pecados. ¿Por qué la persona cuando ha vuelto a cometer los pecados así de manera pública, por qué tiene, mantengo la pregunta, aunque he dado la explicación, por qué tiene de nuevo que al reconciliarse ser lavado, ser bautizado de nuevo? Mire lo que dice la Biblia, vaya conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, mire qué interesante este pasaje, dice lo que ocurre con la persona
y la necesidad que tiene. Segunda de Pedro, capítulo 2, veamos lo que dice específicamente desde el versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándose otra vez a esas cosas del mundo, son vencidos y recaen de nuevo, su último estado viene a ser peor que el primero. Y antes de seguir, si ese estado en que está ahora es peor que el primero, y el primero requirió que lavara sus pecados, y este estado es peor, ¿necesita lavar los pecados? Claro que sí, pero no es todavía. Mire lo que sigue diciendo, verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mire a qué lo compara lo que le pasa. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito, después que lo lavaron, vuelve a su vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo otra vez. Eso es lo que ocurre con la persona que de nuevo se enreda en pecados, después que fue recibido por el Señor, vuelve al mundo, se enreda en la contaminación, dice que es lo mismo que el perro, que después de usted lavarlo por el desastre, vuelve a revolcarse otra vez en el vómito, o de nuevo en la puerca que estaba recién lavada, vuelve al lodo otra vez y se enreda. Eso es lo que le ocurre a una persona cuando después de haber recibido el santo mandamiento de Dios, de haber pertenecido al pueblo, de nuevo se enreda en los pecados. Y rápidamente la persona debe lavar sus pecados, debe reconciliarse con el Señor antes de que llegue a un punto de no retorno y su corazón quede insensibilizado por el pecado. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 11, 2 Corintios capítulo 7, mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. Por eso cuando tú recibes el mensaje y de repente sientes tristeza, reconoces, admites que has fallado, mira lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido entristecidos o contristados, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Si alguien al recibir el mensaje se siente triste porque reconoce que él ha fallado de esa manera, que se ha envuelto de nuevo en contaminaciones del mundo y que necesita lavar sus pecados, si por eso se siente triste, dice Pablo, yo me gozo de eso, porque eso significa que está en la dirección correcta, porque habéis sido contristados según Dios y ninguna pérdida va a ocurrir por parte nuestra. Porque la tristeza que es según Dios, atención, esta fue la tristeza que sintió Pedro, que le llevó a arrepentirse y a confesar sus pecados, y por lo cual Pedro, aunque negó al Señor 3 veces, fue restituido. Porque la tristeza de él fue según Dios. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa fue la tristeza que tuvo Judas y que le llevó finalmente a quitarse la vida ahorcándose. Así que la tristeza que debemos sentir al reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que nos lleva al arrepentimiento, es una tristeza según Dios. Me siento triste por haberle fallado a Dios, pero el Señor me está dando la oportunidad de lavar mis pecados de nuevo, de reconciliarme con Él. Y qué bendición que muchas personas están tomando esa decisión en su vida. Este próximo domingo 19, el domingo 19, en ocasión de nuestro bautismo, ya recibimos justamente una persona que nos dijo, entre los que van a ser bautizados hay uno que nos ha dicho, yo pues estuve en el camino de salvación antes, pero de nuevo me enredé en el mundo, me dejé vencer por Satanás, pero esta vez quiero levantarme, quiero que el Señor me lave de esos pecados y quiero permanecer firme hasta que Cristo venga. Y qué bendición escuchar ese tipo de confesión que vienen de corazones arrepentidos, ese tipo de confesión que viene de tristeza según Dios y no de aquella que lleva a muerte, que es según el mundo. Así que te invitamos
a darle cabida en tu corazón al Espíritu Santo, que te siga fortaleciendo para tomar una decisión, arrepentirte, confesar tu falta y poder ser readmitido por el Señor y que tu nombre sea reconfirmado en el libro de la vida. Agradecidos estamos por mantenerte allí, mi amigo y hermano, y por estudiar con nosotros este mensaje de la palabra de Dios. Hoy estaremos orando por las siguientes personas. Estaremos orando por Demetria Cabrera, también por Sonia Jiménez, por su viaje desde España hasta Santo Domingo, que viene bajo estas circunstancias. El Señor proteja. Juan Julio Pimentel pide la oración por Vivian Medina, que sufrió un accidente. También por Milagros Mejía. También oraremos por Adelina Alberti. Un grupo de personas, Juana Valera, por su salud, por también Aski Ramírez, por la operación hoy, por Idalina Segura, el proyecto. Marta Almanzar, por su padre. Sonia Guadalupe Trinidad, que pide por Samuel Lizardo, por el pastor Samuel Lizardo, que tiene cáncer y acaba de perder un hijo. Por Evelina Olivares también, por Jefté Bruni, por Lidia Espinal. También oraremos por Yubraca Jaques, por Andrea, por María, por Pedro Morán, por Eric Rodríguez. Por todas estas personas estaremos orando y por cada uno de ustedes que tienen también sus peticiones allí. Recuerden, sigan comunicándose con nosotros vía WhatsApp para de una vez enviarlo a recibir hoy su libro del deseado de todas las gentes que ya habíamos prometido para los 25 de ayer, los 25 de hoy y continuaremos la próxima semana. Oremos en este momento al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por recibir cada petición que te hemos leído en este listado, Señor. Asiste a cada persona, cada familia, cada situación. Consuela, fortalece, lleva sanidad, realiza milagros de acuerdo a tu voluntad en cada vida. Y Señor, fortalece las decisiones de las personas que han estado reconociendo su falta, que las confiesan y deciden lavar sus pecados, lavar su vida de toda contaminación y renacer en espíritu en el nombre de Cristo. Gracias por escucharnos. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.